Mi familia me ignoró en mi cumpleaños, hasta que me vieron en el periódico con 8 millones. El reloj marca las 7 de la mañana cuando me despierto en mi 75 cumpleaños, y lo primero que hago es revisar el celular esperando mensajes que sé que no vendrán, porque en los últimos 10 años mi familia ha dejado de recordar que existo excepto cuando necesitan algo. La pantalla está vacía, sin notificaciones, sin mensajes de felicitación, solo los recordatorios automáticos del calendario, avisándome que hoy cumplo un año más, como si pudiera olvidar que estoy cada vez más cerca del fin, sin nadie que realmente se importe. Me levanto de la cama de este apartamento minúsculo de un cuarto, que es todo lo que puedo pagar con mi mísera jubilación de maestra después de 40 años dedicados a la educación pública, y miro por la ventana viendo la ciudad despertar, mientras me pregunto en qué momento exacto me volví invisible para las personas que un día juraron amarme. Mi hija Clara no llama desde hace 8 meses, desde que me negué a vender el único anillo de valor que tengo herencia de mi madre para financiar otro de los negocios fallidos de su marido. Mi hijo Fernando está demasiado ocupado con su familia perfecta en su casa perfecta, viviendo su vida perfecta, para recordar que tiene una madre que sacrificó todo para darles la educación que ella misma nunca tuvo completamente. Mis nietos me conocen solo por fotos porque sus padres están siempre demasiado ocupados para visitas, pero nunca demasiado ocupados para pedir dinero que no tengo o favores que me dejan exhausta. Preparo café sola como hago todas las mañanas, con manos que tiemblan un poco más cada año, artritis que los médicos dicen ser normal para mi edad, como si el dolor pudiera normalizarse solo porque es común. La taza está caliente entre mis manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo de borrar pizarras, de cargar libros, de sostener manos de niños asustados en el primer día de clases, y pienso en cómo llegué aquí. Cómo la niña que soñaba con transformar el mundo a través de la educación se convirtió en una mujer de 75 años que celebra su cumpleaños sola en un apartamento que huele a soledad y medicinas. Dediqué 40 años de mi vida enseñando en una escuela de barrio pobre donde los niños llegan con hambre y salen al menos con el conocimiento que nadie puede robarles, pero mi familia nunca entendió por qué elegí ese camino. Podrías haber ganado el triple en una escuela privada, decía Clara siempre con desdén que dolía más de lo que admitía. Pero preferiste ser mártir, y ahora mira dónde estás viviendo como mendiga. Fernando estaba de acuerdo diciendo que desperdicié mi potencial, que debería haberme casado con un hombre de dinero como mis colegas hicieron en vez de elegir la independencia y una profesión que me dejó pobre. Termino mi café amargo tanto por el sabor como por la reflexión y me visto lentamente porque mi cuerpo no se mueve como solía y cada movimiento requiere una planificación consciente que la juventud nunca necesitó considerar. Tomo el autobús para ir a la escuela, aunque estoy jubilada desde hace 5 años, porque hago voluntariado allí 3 veces por semana, ayudando a niños con dificultad de lectura, porque no sé ser otra cosa además de maestra. En la escuela, soy recibida con abrazos y sonrisas que iluminan mi día de una manera que mi propia familia nunca logra hacer, incluso en las raras ocasiones en que me ven. El pequeño Miguel, de 8 años, corre hacia mí gritando: «Abuela Lucía llegó, aunque no soy abuela de nadie». Oficialmente, estos niños me han adoptado como suya. Carla, de 10 años, me entrega una tarjeta hecha a mano que dice «Feliz cumpleaños a la mejor maestra del mundo», con letras cuidadosamente dibujadas y decorada con flores de papel de colores. Estos 20 alumnos con sus ropas remendadas y zapatos gastados me dan más amor en 5 minutos que mi familia me ha dado en 5 años, y me pregunto por qué la sangre debería ser más importante que la elección cuando la sangre solo me trajo indiferencia y explotación. «Maestra», pregunta la pequeña Sofía tirando delicadamente de mi manga con cuidado, como si supiera que mi piel es fina y se lastima fácil, ¿hizo algo especial hoy por su cumpleaños? Sonrío y miento diciendo que celebraría más tarde, cuando la verdad es que volveré al apartamento vacío, calentaré sopa enlatada y veré televisión hasta dormirme en el sillón como hago todas las noches. Pasamos la mañana leyendo juntos, y veo progreso en cada niño, veo cómo palabras que antes eran misterios, ahora tienen sentido,
Veo el futuro abriéndose para ellos de maneras que nunca tendrían, sin alguien que creyera que valían el esfuerzo. Al final de la mañana, cuando estoy ayudando a Carla con una palabra particularmente difícil, la directora María entra en la sala con una expresión extraña, mezcla de emoción y algo que parece reverencia. «Lucía», dice ella con voz temblorosa de emoción contenida, «hay alguien aquí de la prensa que quiere hablar contigo algo sobre un premio». La sigo confundida porque nunca gané un premio en 40 años de enseñanza. No esperaba empezar ahora a los 75 cuando ya ni trabajo oficialmente más. En la oficina de la directora hay una mujer joven elegante, con una cámara y un hombre de traje caro, que parecen completamente fuera de lugar en esta escuela pobre, con paredes descascaradas y piso agrietado. «Señora Lucía Morales», dice el hombre, extendiendo una mano que estrecho débilmente porque la artritis duele especialmente hoy. «Mi nombre es Dr. Rodrigo Sánchez, soy representante de la Fundación Alberto Vega y tengo el placer de informarle que usted ha sido seleccionada como receptora del Premio Vega a la Excelencia Educativa». Las palabras no tienen mucho sentido todavía, pero sigo escuchando educadamente como enseñé a generaciones de alumnos a hacer. «Este premio», continúa él con una sonrisa creciendo, «viene con un reconocimiento público de su contribución extraordinaria a la educación y una donación de 8 millones de pesos. El número explota en mi mente como fuegos artificiales. 8 millones, una cantidad tan absurda, tan imposible que debe ser un error o una broma cruel, pero su expresión es completamente seria. «Hubo un error», consigo finalmente decir mi voz, sonando pequeña y asustada. «No puedo haber ganado 8 millones, debe haber una confusión». Pero él niega con la cabeza, ya retirando documentos de una carpeta de cuero. «Sin error, señora Morales», dice firmemente. «La Fundación Vega pasó 2 años investigando educadores en todo el país buscando a alguien que ejemplificara la dedicación verdadera. Explica que el señor Vega, que falleció el año pasado, era un empresario rico sin familia que decidió dejar su fortuna a causas educativas. Él estableció criterios muy específicos», continúa el abogado, mientras la reportera comienza a fotografiar sin que yo me dé cuenta realmente. Un profesor con al menos 30 años de servicio en una escuela pública que continuó contribuyendo después de la jubilación, que sacrificó oportunidades personales y comodidad financiera para servir a una comunidad necesitada. Cada palabra es como una flecha apuntando directamente a mi vida entera, como si alguien hubiera escrito una biografía sin mi permiso. «Usted, señora Morales», dice él colocando los documentos frente a mí, «fue elegida unánimemente entre 300 candidatos, porque los testimonios de exalumnos, el personal actual de esta escuela e incluso comerciantes locales pintaron el retrato de una mujer que dedicó su vida entera a hacer la diferencia sin esperar reconocimiento, recompensa o siquiera gratitud básica». Miro a María, que está llorando abiertamente, a los niños que han entrado y me están mirando con confusión y admiración, a la cámara que captura este momento imposible, y todo lo que consigo pensar es que hoy es mi cumpleaños que mi familia ni siquiera recordó, pero el universo aparentemente sí, y decidió darme un regalo que nunca en 75 años de vida imaginé merecer, y apenas puedo respirar con el peso de todo esto. La noticia se esparce por la escuela como un incendio en pasto seco, y en minutos estoy rodeada por profesores, abrazándome alumnos, saltando excitados, y empleados que trabajan conmigo desde hace años, llorando de alegría genuina por mi buena fortuna. María anuncia por el sistema de sonido que nuestra querida maestra Lucía ganó un premio nacional y 8 millones de pesos. Y el edificio entero explota en aplausos tan fuertes que puedo sentir la vibración en mis huesos cansados. «Te mereces esto más que cualquier persona que conozco», dice María, apretando mis manos con una fuerza que duele un poco, pero no me quejo porque es dolor de amor, no de soledad. «¿Cuántas veces te imploré que dejaras de venir voluntariamente para descansar, y siempre decías que los niños te necesitaban?» La reportera me hace preguntas sobre mi carrera, mi filosofía de enseñanza, mi sacrificio personal, y respondo automáticamente contando historias de décadas en aulas llenas con recursos insuficientes, pero espíritu indomable.
Me fotografían con alumnos que me abrazan como si fuera una estrella de cine, en vez de una mujer anciana con cabello canoso y ropa de segunda mano. ¿Cómo va a usar el dinero?, pregunta la reportera, y por primera vez desde que supe realmente, pienso en eso, 8 millones de pesos, una cantidad que podría comprar un apartamento decente, pagar el tratamiento médico que necesito, viajar a lugares que siempre soñé, ver hacer todo lo que me negué a mí misma durante 7 décadas y media de vida enfocada en otros. No sé todavía. Admito honestamente, porque la verdad es que nunca tuve suficiente dinero como para necesitar planificar cómo gastarlo, siempre fue cuestión de cómo estirar centavos hasta el próximo pago miserable. La reportera sonríe como si mi confusión fuera adorable en vez de un reflejo de una vida entera de pobreza elegida por una profesión noble pero mal remunerada. La ceremonia oficial será la próxima semana, informa el abogado. Habrá cobertura de los medios, entrevistas con periódicos nacionales, tal vez incluso la televisión se interese, porque la historia de una maestra de 75 años dedicando su vida a la educación es exactamente el tipo de narrativa inspiradora que el país necesita. Asiento entendiendo vagamente, pero todavía sintiendo como si estuviera soñando, o tal vez teniendo una alucinación inducida por los medicamentos para la presión que tomo diariamente. Cuando finalmente todos se calman y la reportera se va prometiendo publicar la historia mañana por la mañana, me siento en una silla pequeña del aula, sintiendo las piernas temblar no de edad, sino de shock emocional. «Lucía», dice María sentándose a mi lado con cuidado, como si yo fuera frágil, y tal vez lo soy. «¿Estás bien? ¿Necesitas agua o tus medicinas?» Niego con la cabeza, todavía incapaz de procesar completamente que en cuestión de horas pasé de invisible a celebridad local, de pobre a millonaria, de olvidada a reconocida. «Necesito ir a casa», digo finalmente, porque necesito procesar sola, sin testigos, sin expectativas, solo yo y el silencio de mi apartamento, tratando de entender cómo la vida puede cambiar tan completamente en un único día. Tomo el autobús de vuelta a casa como siempre hago, pero hoy todo parece diferente, como si el mundo hubiera cambiado, aunque sé que fui yo la que cambié, o al menos mi situación cambió, aunque todavía no lo sienta real. Los pasajeros en el autobús no saben que la mujer anciana, sentada en el rincón con una bolsa de tela gastada, es millonaria, que será titular de periódico mañana, y hay algo reconfortante en ese anonimato temporal. Llego al edificio donde vivo desde hace 15 años, desde que la jubilación me forzó a mudarme de un apartamento más grande. Subo 3 tramos de escaleras lentamente porque el ascensor se rompió hace meses y el propietario no arregla nada en este lugar olvidado. Dentro del apartamento todo está exactamente como lo dejé esta mañana, cuando me desperté pensando que sería solo otro cumpleaños ignorado, la taza de café en el fregadero, el calendario en la pared marcando el día que nadie recordó, la foto enmarcada de mis hijos cuando eran jóvenes y todavía me amaban, o al menos fingían mejor. Me siento en el sillón gastado que compré, usado hace una década, y finalmente me permito sentir toda la alegría por la validación, la tristeza, porque llevó 75 años, la rabia, porque la familia no estaba allí para compartir el momento, y la confusión abrumadora sobre qué hacer ahora con una vida que súbitamente tiene posibilidades que nunca existieron antes. El teléfono está en la mesita al lado y lo miro preguntándome si debería llamar a Clara o a Fernando, contarles sobre el premio, sobre el dinero, sobre el reconocimiento. Pero algo me hace dudar, porque sé exactamente cómo reaccionarán, no con orgullo genuino, sino con interés calculador sobre cómo pueden beneficiarse. Decido esperar, dejar que descubran a través del periódico, mañana dejar que vengan a mí si quieren, en vez de yo siempre corriendo detrás de ellos, implorando migajas de atención. Calentaré mi sopa como planeé, pero hoy tiene un sabor diferente, no de soledad, sino de posibilidad, no de derrota, sino de victoria tardía, pero aún dulce. Como lentamente saboreando cada cucharada, pensando en todas las comidas que salté para pagar libros escolares para mis hijos, todos los lujos que me negué a mí misma para darles oportunidades que desperdiciaron en resentimiento y distancia. 75 años, digo en voz alta al apartamento vacío.
75 años, y finalmente alguien me vio. No la familia, no los hijos, no los nietos, sino extraños que investigaron mi vida y decidieron que valía el reconocimiento, que valía la recompensa, que valía los 8 millones que nunca pedí, pero aparentemente siempre merecí. La televisión está apagada por primera vez en años, porque no quiero distracción, quiero sentarme en este momento, en esta sensación de vindicación, de validación, de finalmente ser vista después de décadas de invisibilidad impuesta por aquellos que deberían haberme valorado más. Cuando finalmente voy a dormir tarde en la noche, me acuesto en la cama estrecha con un colchón que necesita ser reemplazado desde hace años, y miro el techo agrietado de este apartamento que pronto ya no tendré que llamar hogar, si no quiero, y sonrío una sonrisa pequeña, pero genuina, porque mañana todo cambia. Mañana mi familia verá el titular del periódico, verá mi rostro, verá los 8 millones, y finalmente recordarán que existo, pero será demasiado tarde, porque ya aprendí la lección que debería haber aprendido décadas atrás, que no necesito su validación, no necesito su amor, no los necesito a ellos, punto final. Me despierto antes de la alarma con mariposas en el estómago que no sentía desde que era joven y tenía algo que esperar ansiosamente en vez de solo soportar. El sol entra por la ventana iluminando el polvo que danza en el aire y todo parece más brillante, más vívido, como si hubiera usado gafas empañadas toda la vida y finalmente las hubiera limpiado. Me visto con cuidado eligiendo mi mejor vestido, que todavía es modesto y viejo pero está limpio y planchado, porque la apariencia importa incluso cuando no debería, especialmente cuando tienes 75 años y la sociedad ya te ha descartado como irrelevante. Bajo las escaleras despacio, agarrándome del pasamanos, porque las caídas son peligrosas a mi edad y romperme la cadera podría significar el fin de la independencia. Y ahora que tengo la posibilidad de una vida mejor, no voy a arriesgarla por prisa. En la calle, paso por el kiosco de periódicos, donde siempre compro el papel dominical. Y hoy, por primera vez en décadas, mi rostro está en la primera página, no en obituarios, sino en un titular celebrando mi vida, mi trabajo, mi dedicación. Profesora de 75 años gana 8 millones por dedicación extraordinaria a educación. Dice el título en letras grandes, imposibles de ignorar, y hay una foto mía rodeada de alumnos sonriendo con genuina alegría que la cámara capturó perfectamente. El dueño del kiosco, señor Ramírez, que me conoce desde hace años porque paso por aquí diariamente, mira el periódico, luego a mí, luego al periódico nuevamente con la boca abierta. «¡Eres tú!», exclama finalmente. «Dios mío, Lucía, eres tú en la primera página». Asiento modestamente, pero por dentro estoy explotando de orgullo, no por el dinero, sino por el reconocimiento. Finalmente, alguien notó décadas de trabajo silencioso y decidió que importaba, que yo importaba, que una vida dedicada a otros tenía valor, aunque mi propia familia nunca lo haya visto así. Compro 3 copias del periódico, una para guardar, una para mostrar en la escuela, y una porque no puedo creer que sea real. Necesito tener extras para probarme a mí misma que no estoy soñando. El teléfono suena por primera vez en semanas, cuando estoy volviendo a casa, y mi corazón salta pensando que tal vez mis hijos vieron el periódico, llamaron para felicitar, pero es María de la escuela, con voz animada diciendo que reporteros están llamando, queriendo agendar entrevistas. «Lucía, eres famosa», dice ella riendo con alegría genuina. Periódicos nacionales, revistas, incluso un programa de televisión quiere hacer una historia sobre ti. Siento un mareo no desagradable pero abrumador, porque nunca busqué atención. Siempre fui la persona tras bastidores enseñando, leyendo, ayudando sin expectativa de reconocimiento público. ¿Qué debo hacer?, pregunto sintiéndome perdida, porque 75 años viviendo una vida tranquila no me prepararon para los reflectores súbitos. María sugiere aceptar algunas entrevistas porque la historia inspiradora puede ayudar a cambiar la percepción sobre los profesores, mostrar los sacrificios que hacen el valor que agregan. Acepto vacilante porque si la historia puede ayudar a otros educadores a sentirse valorados, entonces vale la incomodidad de la atención no solicitada. Volviendo al apartamento,
Veo a mi vecina, la señora Ortiz, que normalmente apenas saluda correr hacia mí con el periódico en la mano y expresión de asombro total. Lucía, siempre supe que eras especial. Miente descaradamente porque en 10 años viviendo puerta con puerta, nunca mostró interés, más allá de quejas ocasionales sobre ruido inexistente. Siempre le dije a mi marido que eras una santa, una verdadera santa. Sonrío educadamente sin señalar la hipocresía, porque aprendí que las personas revelan su verdadera naturaleza cuando piensan que tienes algo que quieren. En el apartamento, finalmente sola, extiendo los periódicos en la mesa pequeña y leo el artículo entero 3 veces, absorbiendo cada palabra, cada descripción de mi carrera, cada cita de exalumnos que rastrearon para testificar. La maestra Lucía cambió mi vida. Dice Miguel Rodríguez, ahora ingeniero de 32 años, que recuerdo como un niño tímido con dificultad de lectura. Sin su paciencia y creencia en mí, cuando nadie más creía yo, habría abandonado la escuela completamente. Lágrimas corren por mi rostro, leyendo testimonio tras testimonio de personas que toqué, que ayudé, que aparentemente recordaron incluso cuando mi propia familia olvidó. Ella usaba su propio dinero para comprar materiales escolares para alumnos pobres, cuenta María en el artículo. La vi saltarse comidas para ahorrar centavos para comprar libros. No pensé que alguien notaba esos pequeños sacrificios que parecían insignificantes en la época, pero acumulados a lo largo de 40 años, aparentemente pintaron un retrato de dedicación que el comité del premio no pudo ignorar. El teléfono suena nuevamente y esta vez es un número desconocido que atiendo vacilante. ¡Mamá! La voz de Clara explota del otro lado de la línea tan alto que necesito alejar el teléfono de mi oreja. ¿Por qué no me dijiste que ganaste 8 millones? ¿Por qué tuve que descubrirlo por el periódico? No hay felicitación. No hay orgullo, solo acusación, como si yo tuviera la obligación de reportar mi buena suerte a una hija que no llama desde hace 8 meses. Acabo de descubrirlo ayer. Respondo calmadamente, aunque el corazón está acelerado. Y no llamaste en mi cumpleaños, así que no pensé que estuvieras interesada en mis novedades. Silencio tenso del otro lado. Después un suspiro exagerado que conozco bien significa que soy yo siendo difícil, no ella siendo negligente. No empieces con eso, mamá, dice ella con tono irritado. Sabes que he estado ocupada con el negocio nuevo y los niños y todo lo demás. Niños que nunca me dejó ver negocio que siempre necesita mi dinero, ocupada de más para una llamada de 5 minutos, pero aparentemente no ocupada de más ahora que el periódico anuncia una fortuna. ¿Qué quieres, Clara? Pregunto cansada de bailar alrededor de la verdad. ¿Quieres felicitarme o quieres algo de mí? Ella ríe nerviosamente, como si la pregunta fuera absurda. Claro que quiero felicitarte, mamá. ¿Qué pregunta es esa? Miente mal. Pero también pensé que podríamos conversar sobre cómo vas a usar el dinero, porque sabes que no eres buena con las finanzas, y yo podría ayudar a gestionar, a invertir, tal vez incluso finalmente comprar una casa decente en un barrio seguro cerca de mí. Todo siempre vuelve a lo que ella quiere, lo que ella necesita, cómo puede beneficiarse, y por primera vez en 75 años siento rabia, no tristeza, herida, rabia genuina, hirviendo en venas que pensé se habían enfriado con la edad. No necesito ayuda con mis finanzas, Clara, digo con voz más firme que jamás usé con ella. Viví 75 años gestionando centavos, puedo ciertamente gestionar millones. Ella comienza a protestar, que no quiso ofender, que solo está preocupada, pero la interrumpo algo que nunca hice antes. Si estabas tan preocupada, ¿dónde estabas en los últimos 8 meses? ¿Dónde estabas en mi cumpleaños ayer? ¿Dónde estabas cuando necesitaba ayuda para subir escaleras o cargar compras? ¿O solo una conversación para romper la soledad? Mi voz está temblando no de miedo, sino de décadas de resentimiento finalmente encontrando voz. Apareces ahora que el periódico anuncia dinero, pero ¿dónde estabas cuando todo lo que tenía para ofrecer era amor de madre que aparentemente no valía tu tiempo? Oigo un sollozo del otro lado, y parte de mí siente culpa, un reflejo condicionado de una vida entera, poniendo los sentimientos de mis hijos por encima de los míos. Pero una nueva parte, la parte que nació ayer cuando el universo dijo que yo importaba, se niega a retroceder. Eso no es justo, mamá,
Clara lloriquea. Siempre fui una buena hija, siempre te amé. Estás siendo cruel y rencorosa. Quiero reír de la audacia de llamar mi honestidad crueldad, cuando su negligencia nunca recibió tal etiqueta. Tengo que irme, Clara, digo finalmente. Cuando estés lista para una conversación real sobre la relación, no sobre el dinero, puedes llamar, pero hasta entonces necesito espacio para procesar todo esto. Cuelgo antes de que ella pueda responder, y el teléfono inmediatamente suena nuevamente, pero no atiendo porque no debo explicaciones, no debo acceso, no debo nada a nadie excepto a mí misma por primera vez en 7 décadas y media. Me siento temblando, no de miedo, sino de adrenalina de finalmente, haber dicho la verdad que tragué por tanto tiempo que casi olvidé que existía. Fernando llama media hora después y atiendo porque necesito hacer esto, también necesito establecer límites con ambos, o el patrón continuará hasta que muera y mi legado será el de una mujer que se dejó usar hasta el último suspiro. Madre, vi el periódico, dice él con voz controlada que usa para negociaciones de negocios. Felicidades por el logro bien merecido realmente. Las palabras correctas, pero el tono equivocado, muy practicado, muy cuidadoso. Gracias, Fernando. Respondo esperando que el verdadero motivo de la llamada aparezca. Estaba pensando, continúa él, que finalmente puedes jubilarte adecuadamente, tal vez comprar ese apartamento que siempre quisiste viajar, un poco disfrutar la vida. Todo razonable, todo sensato. Pero espero porque siempre hay un pero. Y pensé, allí está, que podrías invertir parte del dinero en mi empresa, nos estamos expandiendo y el retorno sería excelente, garantizaría un ingreso pasivo para ti. Siempre vuelve a ellos a lo que necesitan, lo que quieren. ¿Cómo pueden beneficiarse de mi buena suerte sin nunca haber contribuido a mi bienestar cuando la suerte estaba ausente? No estoy interesada en inversiones, Fernando, digo calmadamente. Y antes de que preguntes, no voy a prestar dinero, dar dinero o de otra forma financiarte a ti, a Clara o a cualquier otro miembro de la familia que súbitamente recordó que existo. Silencio impactado, después una voz tensa. ¿Eso es realmente cómo te sientes sobre tu familia, sobre tus hijos que criaste y amaste? Respiro hondo, porque este es el momento de la verdad, el momento de finalmente decir lo que necesita ser dicho. Crié y amé sí, pero no fui amada de vuelta. No en los últimos 10 años, cuando gradualmente dejaron de llamar, de visitar, de recordar que existo, excepto cuando necesitaban algo, y Fernando, necesito que vean que una relación no puede ser una calle de un solo sentido, donde siempre doy y nunca recibo ni siquiera una llamada telefónica en mi cumpleaños, ni siquiera un pensamiento ocasional sobre cómo estoy sobreviviendo con una jubilación que apenas cubre el alquiler, porque elegí una profesión que amaba en vez de una profesión que pagaba. Los días siguientes pasan en un torbellino de entrevistas, fotógrafos, reporteros, todos queriendo un pedazo de la historia inspiradora de la maestra anciana dedicada que finalmente recibió el reconocimiento merecido. Aparezco en 3 periódicos nacionales, 2 revistas y un programa de televisión matutino donde la presentadora llora al oír mi historia. Usted representa todo lo que está bien con la educación, dice ella sosteniendo mi mano arrugada. En un mundo donde todos buscan fama y fortuna, usted eligió el servicio silencioso y ahora el universo la ha recompensado. Asiento modestamente porque la atención todavía me incomoda, pero también hay algo curativo en esto, en ser vista, en ser oída, en tener mi vida validada públicamente, después de décadas de invisibilidad. Clara y Fernando llaman repetidamente dejando mensajes cada vez más desesperados, alternando entre culpa, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia, y manipulación, solo queremos ayudarte, mereces disfrutar del dinero. Pero no devuelvo las llamadas porque por primera vez establecí un límite y aunque duele, estoy determinada a mantenerlo. María me visita trayendo una pila de cartas que llegaron a la escuela, todas dirigidas a mí de exalumnos que vieron los reportajes. Tocaste tantas vidas, Lucía, dice ella con lágrimas en los ojos. Tantas personas que ni siquiera recuerdas querían que supieras que te recuerdan que hiciste la diferencia. Pasamos la tarde leyendo cartas juntas, cada una historia de cómo ayudé, cómo creí,
cómo cambié la trayectoria de una vida a través de actos pequeños que parecían insignificantes en la época, pero acumulados a lo largo de 40 años, crearon un legado real y duradero. La ceremonia oficial de premiación ocurre en un hotel lujoso, el tipo de lugar al que nunca entré antes, y me siento fuera de lugar con mi mejor vestido, que todavía es modesto comparado con las ropas caras de los otros presentes. Pero cuando subo al escenario para recibir el cheque simbólico gigante para las fotos y la placa conmemorando mi contribución a la educación, la sala entera se levanta en una ovación que parece durar una eternidad. «Señora Morales», dice el presidente de la fundación en un discurso, representa el ideal más elevado de la vocación educativa, sacrificando la comodidad personal y la riqueza para enriquecer incontables vidas jóvenes. Habla sobre la investigación meticulosa, sobre los cientos de testimonios, sobre la decisión unánime del comité, y cada palabra es una validación de elecciones que mi familia cuestionó por décadas. Cuando llega mi turno de hablar, miro a la audiencia. Veo rostros expectantes, cámaras flashes, veo exalumnos que viajaron para estar aquí, veo a María y colegas profesores llorando de orgullo, y por primera vez desde que todo comenzó, siento realmente el peso de todo esto. No me convertí en maestra para el reconocimiento o el dinero, comienzo con voz temblando ligeramente. Me convertí en maestra porque creía que la educación es el gran ecualizador, que el conocimiento es poder, que ningún niño debería ser dejado atrás por causa de su código postal o la cuenta bancaria de sus padres. Hago una pausa respirando hondo antes de continuar. 40 años enseñando no fueron siempre fáciles. Hubo momentos de duda, de cansancio, de preguntarme si la diferencia que hacía era real o solo una ilusión que me contaba a mí misma para soportar los salarios bajos y los recursos inadecuados. Pero entonces, continúo con voz volviéndose más fuerte. Un alumno que enseñé 20 años atrás se convertiría en médico y volvería para agradecer, o una niña que luchaba con la lectura enviaría una carta diciendo que ahora era maestra también inspirada por mí, y esos momentos hacían que todo valiera la pena. Miro directamente a las cámaras sabiendo que Clara y Fernando probablemente están viendo. Este premio no es solo un reconocimiento de mi dedicación, sino la validación de una elección que mi familia frecuentemente cuestionó, una elección de vocación sobre lucro, de propósito, sobre prestigio, de servir, sobre acumular. Mi voz se quiebra ligeramente, pero continúo. A todos los profesores viendo que se preguntan si la diferencia que hacen importa, quiero decirles que importa más de lo que pueden imaginar, incluso cuando no son agradecidos, incluso cuando no son pagados adecuadamente, incluso cuando la familia no entiende su elección, confíen en que están cambiando el mundo un niño a la vez, y eso vale más que cualquier fortuna. La ovación es ensordecedora, y me doy cuenta de que estoy llorando no de tristeza, sino de liberación de décadas de duda, siendo lavadas por esta ola de reconocimiento colectivo. Después de la ceremonia, estoy rodeada por personas queriendo fotografías, autógrafos, historias, y en medio de la multitud veo a Clara y Fernando entrando vacilantes con expresiones que no consigo descifrar. Mi primer instinto es ir hacia ellos, abrazarlos, perdonarlos, como siempre hice, pero algo nuevo en mí, formado por días de reflexión y límites, me mantiene arraigada en el lugar, esperando que vengan a mí por primera vez, haciendo el movimiento, en vez de siempre ser yo corriendo detrás de ellos. Clara llega primero con los ojos rojos de llorar, y por un momento pienso que tal vez finalmente entendió, tal vez es emoción verdadera, pero entonces habla. «Mamá, me avergonzaste», dice con voz baja herida. Todo el mundo vio la entrevista en la televisión donde básicamente dijiste que somos malos hijos, que no te valoramos. Entonces, es sobre eso, no sobre entender mi dolor, sino sobre cómo los hace ver a los ojos ajenos. No dije nombres, Clara. Respondo calmadamente. Si te reconociste en la descripción, tal vez deberías preguntarte por qué. Fernando se une con expresión más controlada, más calculadora. «Madre, entiendo que estás molesta», dice con tono condescendiente que siempre usa cuando piensa que está siendo razonable.
pero atacar a la familia públicamente no es la respuesta, no importa cómo te sientas. Quiero reír porque todavía no entienden, todavía creen que soy yo, siendo difícil, no ellos siendo negligentes. No ataqué a nadie, respondo manteniendo la voz firme. Hablé mi verdad sobre los sacrificios que los profesores hacen, sobre las elecciones que la familia frecuentemente no entiende. Si ustedes se sintieron atacados, tal vez sea la conciencia culpable, no mis palabras. Veo la rabia brillar en los ojos de Fernando, y por primera vez no me encojo, no retrocedo, no suavizo, no les facilito las cosas, porque finalmente entendí que merezco algo mejor que las migajas de afecto que lanzan ocasionalmente cuando les conviene. ¿Vinieron aquí por qué?, pregunto directamente. ¿Para felicitarme genuinamente o para hacerme sentir culpable por finalmente hablar la verdad que tragué por una década? Clara solloza dramáticamente. Vinimos porque somos tu familia, porque te amamos, porque queremos ser parte de tu vida. Pero las palabras suenan huecas ensayadas. ¿Entonces dónde estaban?, pregunto, y es como si una represa se rompiera, todo lo que guardé por años brotando hacia afuera. ¿Dónde estaban cuando necesitaba ayuda para cargar las compras, cuando estaba enferma, y sola cuando pasé cumpleaños tras cumpleaños sin una sola llamada? ¿Dónde estaban cuando importaba, no ahora cuando el periódico anuncia millones? Fernando intenta interrumpir, pero levanto la mano. No he terminado todavía, digo con una voz que nunca supe que tenía. Pasaron años tratándome como un cajero automático emocional y financiero, apareciendo cuando necesitaban, desapareciendo, cuando no necesitaban, nunca preguntando cómo estaba, cómo pagaba las cuentas, cómo sobrevivía con una jubilación miserable. Estoy temblando ahora, pero no de miedo, de décadas de palabras no dichas, finalmente encontrando voz. Si quieren estar en mi vida ahora, continúo, tiene que ser como una familia real, no como sanguijuelas esperando que comparta la fortuna que ni sabían que existía hasta que el periódico la contó. Lágrimas corren por mi rostro, pero no son de debilidad, son de fuerza, de finalmente defenderme, de finalmente decir que merezco más. Necesitan decidir, digo mirando entre ellos, si quieren una relación real, con esfuerzo de ambos lados, o si solo quieren acceso al dinero. Porque una cosa puedo prometer, moriré eventualmente, pero no moriré siendo usada. No moriré siendo invisible. No desperdiciaré los años que me quedan mendigando un amor que debería ser dado libremente, no condicionado a mi utilidad. El silencio que sigue a mi discurso es pesado, cargado con décadas de resentimiento finalmente expresado, y veo a Clara y Fernando intercambiando miradas como si se comunicaran silenciosamente sobre cómo lidiar con una madre que súbitamente tiene columna vertebral. Mamá está siendo irracional, Fernando finalmente dice, con ese tono que usa cuando quiere hacerme sentir que estoy exagerando. Entiendo que tus sentimientos fueron heridos, pero atacarnos así es excesivo, no hicimos nada tan terrible. Quiero reír o llorar o gritar porque todavía no entienden, todavía minimizan, todavía lo hacen sobre ellos, sobre cómo mi sufrimiento les incomoda. Nada terrible, repito lentamente. Tienen razón, no hicieron nada terrible, solo nada, absolutamente nada por 10 años, mientras envejecía sola, mientras luchaba con cada cuenta, mientras pasaba festividades sola, porque estaban demasiado ocupados con sus propias familias para recordar que yo también tengo familia, o debería tener. Clara intenta abrazarme, pero retrocedo porque un abrazo ahora parece manipulación, no afecto genuino. Por favor, mamá, ella implora, no seas así, somos todo lo que tienes. No puedes alejarnos ahora, no cuando finalmente tienes algo bueno sucediendo. Y allí está la revelación accidental, admitiendo que solo están aquí por el algo bueno, no porque genuinamente se importen. Tienen razón sobre una cosa, digo finalmente, sintiendo un cansancio profundo que viene de la batalla emocional. Son todo lo que tengo en términos de familia de sangre, pero aprendí recientemente que la familia elegida puede ser más real, más presente, más amorosa que la familia biológica que te trata como opcional. Gesticulo hacia María y otros profesores que están cerca, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente apoyándome. Estas personas, explico,
Recuerdan mi cumpleaños, celebran mis victorias, ofrecen ayuda sin esperar pago. Me aman no por lo que puedo dar, sino por quien soy. Y eso, mamá, es familia real, no una obligación biológica enmascarada como amor. Veo dolor real brillar en los ojos de Clara, y parte de mí instintivamente quiere arreglarlo, quiere suavizarlo, quiere hacer que se sientan mejor. Pero la nueva parte, la parte fortalecida por el reconocimiento y la validación, se niega a retroceder. Si quieren reconstruir una relación, digo más gentilmente pero aún firme, tiene que ser real, tiene que involucrar esfuerzo de ambos lados, comunicación genuina, no solo apariciones ocasionales cuando sea conveniente o necesario. Hago una pausa mirando entre ellos. Voy a usar parte de este dinero para finalmente vivir cómodamente, para viajar, para hacer cosas que siempre me negué a mí misma, y no voy a sentir culpa por eso, no voy a dejar que ustedes me hagan sentir culpa por finalmente elegirme a mí misma. Fernando parece a punto de argumentar, pero entonces suspira derrotado. ¿Qué quieres que hagamos?, pregunta, y por primera vez detecto una vulnerabilidad real, no manipulación. ¿Cómo probamos que queremos una relación real, no solo el dinero? La pregunta me toma desprevenida porque esperaba más defensividad, más negación, no esta rendición repentina. No sé, admito honestamente, pero tal vez empezar con honestidad, con admitir que me descuidaron, con pedir disculpas genuinas, no porque el periódico anuncia dinero, sino porque finalmente entienden el dolor que causaron. Intercambian miradas nuevamente, y Clara es la primera en hablar. Tienes razón, dice con voz pequeña. Hemos sido pésimos hijos no solo recientemente, sino por años, y no hay excusa buena para eso. Lágrimas corren por su rostro, y éstas parecen reales, no performativas. Estaba tan enfocada en mi propia vida, continúa, que olvidé que tú también tenías una vida, que también necesitabas apoyo, amor, presencia, no solo cuando yo necesitaba algo, sino siempre. Fernando asiente concordando, aunque parece costarle físicamente admitirlo. Asumimos que estarías siempre allí, dice él, que no nos necesitabas porque siempre fuiste tan fuerte, tan independiente. Pero usamos eso como excusa para la negligencia, cuando la verdad es que estábamos siendo egoístas. Oigo las palabras que esperaba por una década, pero ahora que finalmente las oigo, siento no triunfo sino cansancio, porque las palabras son fáciles, las acciones son difíciles, y hemos visto este patrón antes, promesas de cambio que duran semanas antes de volver a lo normal. Aprecio la admisión, digo cuidadosamente, pero las palabras son solo palabras, las acciones a lo largo del tiempo son lo que realmente importa. Los miro a ambos, viendo a mis hijos adultos que parecen súbitamente jóvenes y perdidos. No espero un cambio de la noche a la mañana, continúo. Pero si quieren estar en mi vida, necesitan aparecer no solo cuando sea conveniente, sino consistentemente, genuinamente, como una familia real hace. Asiento con la cabeza firmando la decisión. Voy a darles una oportunidad de mostrar que pueden ser los hijos que merezco, pero estén advertidos. Clara, Fernando, si es más de lo mismo desaparición y reaparición basada en sus necesidades, yo seguiré adelante. Construiré una vida rodeada por personas que genuinamente me valoran y ustedes no serán parte de ella. La severidad de mis palabras flota en el aire y veo a Clara estremecerse, pero también asentir entendiendo que finalmente hay consecuencias, que la relación no puede ser más unilateral. Entendemos, dice Fernando, y vamos a probarlo no con palabras, sino con acciones que merecemos estar en tu vida. Parte de mí quiere creer, quiere aferrarse a la esperanza de que finalmente han cambiado, pero una parte mayor, la parte que aprendió a través de años de decepción, permanece escéptica, esperará para ver si las acciones coinciden con las promesas esta vez. Los días siguientes me establezco en una nueva rutina que incluye reuniones con un consultor financiero que la Fundación Vega recomendó para ayudarme a gestionar el dinero que todavía parece surreal. 8 millones de pesos bien invertidos, explica él. Pueden proporcionar un ingreso cómodo por el resto de su vida, más dejar una herencia significativa si lo desea. Asiento con la cabeza absorbiendo información sobre inversiones y acciones y fondos que nunca tuve dinero suficiente para considerar antes. Quiero hacer 3 cosas.
digo finalmente habiendo pensado mucho sobre esto. Primero quiero un apartamento decente en un barrio seguro, nada extravagante pero cómodo, con un ascensor que funcione. Él asiente tomando notas. Segundo, continúo, quiero establecer un fondo de becas para alumnos de la escuela donde enseñé para ayudar a niños como aquellos a los que dediqué mi vida a enseñar. Lo veo sonreír aprobando la elección. Y tercero, finalizo. Quiero viajar, ver lugares sobre los que solo leí en libros, finalmente vivir un poco antes de que sea tarde de más. El consultor crea un plan que permite todas estas cosas más una reserva sustancial para emergencias y la vejez que inevitablemente traerá más costos médicos. Por primera vez en 75 años, no me despierto preocupada por el dinero, no verifico la cuenta bancaria, con miedo, no cuento centavos hasta el próximo pago miserable, y la libertad de eso es más embriagadora que el dinero en sí. Clara llama como prometió, no pidiendo nada, solo preguntando cómo estoy, cómo fue el día, ofreciendo venir a ayudar con la mudanza cuando encuentre un apartamento. Conversamos por 20 minutos, la primera conversación real en años que no involucra a ella pidiendo algo o quejándose de problemas, y cuando cuelgo siento una cautelosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez el cambio sea real. Fernando también mantiene su palabra visitando el fin de semana, trayendo a los nietos que finalmente conozco adecuadamente. «Abuela», dice la pequeña Sofía de 6 años, mirando alrededor de mi modesto apartamento. «¿Por qué vives en un lugar tan pequeño? Pensaba que eras rica ahora». Los adultos se sienten avergonzados, pero río, porque la honestidad de los niños es refrescante. «Todavía no me he mudado, querida», explico, «pero pronto tendré un lugar más grande y podrás venir a visitarme mucho más». Sus ojos se iluminan y me doy cuenta de que no es culpa suya, que no me conozca. Sus padres controlaron el acceso, pero ahora puedo cambiar eso, puedo establecer una relación directa si Fernando lo permite. «¿Puede visitarme?», pregunto mirando a mi hijo. «¿Cuándo me mude, tal vez fines de semana ocasionales para construir la relación que perdimos?» Veo emoción cruzar el rostro de Fernando, algo que puede ser remordimiento o vergüenza. «Claro, mamá», dice, «debería haber sucedido, siempre siento mucho que no sucedió». Sofía ya está parloteando sobre cosas que haremos juntas, juegos, que jugaremos, historias que leeré, y mi corazón se calienta con la posibilidad de una conexión que fue negada por tanto tiempo. Cuando se va en el apartamento parece más vacío que antes, pero no de forma solitaria, de forma llena de promesa de visitas futuras, de relaciones a ser construidas, de tiempo perdido, que tal vez pueda ser parcialmente recuperado si todos realmente lo intentan. Esa noche me siento con el periódico viejo con mi foto en la primera página y leo el artículo nuevamente, todavía apenas creyendo que es sobre mí, sobre mi vida. 75 años, susurro al apartamento vacío. 75 años y finalmente reconocimiento, finalmente validación, finalmente familia, queriendo estar presente. No sé si el cambio de Clara y Fernando durará, no sé si podemos verdaderamente reparar décadas de negligencia, pero por primera vez estoy dispuesta a intentar, no desde un lugar de desesperación, sino de fuerza, no porque los necesite, sino porque elijo darles la oportunidad de probar que merecen estar en mi vida. Y esa diferencia, ese cambio de dinámica de poder, hace toda la diferencia del mundo. Encontrar un apartamento nuevo es una aventura inesperadamente alegre, mientras el agente inmobiliario me muestra opciones en barrios que siempre consideré fuera de mi alcance financiero. «Este tiene 2 cuartos», ella explica, mostrando un espacio luminoso con ventanas grandes y vista a un parque. «Uno para usted y uno para cuando los nietos visiten». La idea de un cuarto para los nietos, de espacio para la familia, que tal vez ahora quiera visitar, me hace sonreír. Elijo un apartamento en el 3er piso, con un ascensor que funciona, un balcón pequeño donde puedo tomar mi café matutino y una cocina lo suficientemente grande para cocinar comidas adecuadas, no solo sopa calentada. ¿Cuándo puedo mudarme?, pregunto casi sin creer que puedo realmente pagar este lugar sin comprometer la mitad de mis ingresos. La agente sonríe. «Con el pago al contado que usted ofreció, podemos cerrar en 2 semanas».
2 semanas hasta una vida completamente nueva, hasta un capítulo final vivido con la dignidad y la comodidad que me negué a mí misma por 7 décadas y media. María organiza un grupo de exalumnos y profesores actuales para ayudar con la mudanza y descubro que tengo más ayuda de lo que poseo pertenencias para mover. No acumulé mucho en 75 años, explico avergonzada cuando ven cuán poco tengo. Siempre viví modestamente. Pero Miguel, que ahora es un ingeniero exitoso, sonríe. Entonces tenemos una excusa para comprar muebles nuevos, decorar adecuadamente, hacer de este lugar un hogar real. Pasan el sábado entero ayudándome a elegir un sofá cómodo, una mesa de comedor que acomoda a 6 personas, una estantería para los libros que siempre quise, pero nunca tuve espacio o dinero. Clara aparece con cortinas que compró, y para mi sorpresa tiene buen gusto eligiendo colores que iluminan el espacio sin ser exagerados. «Quiero contribuir, mamá», dice cuando intento protestar sobre el gasto. No de una forma que me haga parecer que estoy comprando mi camino de vuelta, sino porque genuinamente quiero ayudar a hacer tu nuevo lugar especial. Veo sinceridad en sus ojos y lo permito aceptando que si la relación va a ser reconstruida, necesito dejarla contribuir de formas significativas, no solo aparecer cuando sea conveniente. Fernando trae una televisión nueva lo suficientemente grande para que yo realmente vea sin forzar los ojos que empeoran con la edad. Para que puedas ver tus programas favoritos cómodamente, explica instalándola con ayuda de Miguel. Sofía corre de cuarto en cuarto, declarando que este será el suyo cuando visite. ¿Y puedo dormir aquí, abuela? Claro, querida, respondo con el corazón lleno. Este será tu cuarto cuando vengas. Veo a Fernando parpadear lágrimas y me doy cuenta de que esto también es emocional para él, ver a su madre finalmente teniendo una vida cómoda, viendo a su nieta establecer la conexión que él negó por años. Cuando la mudanza está completa, cuando la última caja está desempacada, cuando el apartamento está transformado en un hogar. María abre una botella de champán barato para brindar. Por los nuevos comienzos, dice levantando la copa. Por Lucía, que dedicó su vida a otros y finalmente se está permitiendo vivir. Todos brindan, y mientras bebo, siento una gratitud profunda, no solo por el dinero que hizo esto posible, sino por las personas alrededor que genuinamente celebran mi buena fortuna, sin envidia o agenda oculta. Esa noche, la primera noche en el nuevo apartamento, me acuesto en la cama nueva en un cuarto silencioso, sin ruido de vecinos, a través de paredes finas, y duermo mejor de lo que dormí en décadas. Las semanas pasan y establezco una rutina que incluye voluntariado continuo en la escuela, ahora en un apartamento, lo suficientemente cerca para caminar en vez de tomar el autobús lleno. Clara llama 3 veces por semana, no siempre conversaciones largas, pero check-ins consistentes, preguntando sobre el día, ofreciendo venir para almorzar. Fernando trae a Sofía cada sábado y pasamos las mañanas leyendo, cocinando galletas, construyendo la relación que debería haber existido desde su nacimiento. «Abuela», pregunta ella un día mientras hacemos galletas juntas, «¿por qué no te vi mucho antes?» Miro a Fernando, que está en la sala fingiendo no oír, pero claramente prestando atención. «A veces los adultos cometen errores», explico cuidadosamente. Se ocupan tanto con sus propias vidas que olvidan lo que realmente importa, pero lo importante es reconocer los errores e intentar arreglarlos. Ella asiente satisfecha con la respuesta y volvemos a mezclar la masa, pero veo a Fernando limpiar sus ojos discretamente. El fondo de becas que establecí es anunciado en la escuela, y ver las lágrimas en los ojos de los padres que ahora pueden enviar a sus hijos talentosos a la universidad es más satisfactorio que cualquier compra personal podría ser. «Estás cambiando vidas, Lucía», dice María abrazándome en la ceremonia de anuncio. «Incluso jubilada, incluso rica, todavía pones la educación primero. Todavía te importan estos niños más que tu propia comodidad». Niego con la cabeza porque no puedo imaginar ser de otra forma, no puedo imaginar tener este dinero y no usarlo para ayudar a la comunidad a la que dediqué mi vida a servir. El primer beneficiario es un niño llamado Carlos, cuya madre trabaja 2 empleos para mantener a 3 hijos sola. «Gracias a usted»,
dice ella llorando cuando le doy la noticia. Mi hijo puede ser el primero en la familia en ir a la universidad, puede escapar de la pobreza que nos ha atrapado por generaciones. El viaje que planeé es a España, un lugar que siempre soñé ver desde que leía Cervantes de adolescente, pero nunca tuve el dinero o el tiempo. ¿Vas sola?, pregunta Clara cuando le cuento sobre los planes. ¿No sería más divertido con compañía? Considero la oferta que oigo en su voz, pero niego con la cabeza. El primer viaje necesito hacerlo sola, explico. 75 años viviendo para otros ahora, necesito aprender a vivir para mí, descubrir quién soy, cuando no estoy siendo madre, abuela, maestra, solo Lucía. Ella parece herida, pero asiente entendiendo, o al menos intentando entender. En Madrid camino por calles, que solo vi en fotos, visito museos que estudié en libros como Calentada por el sol español, y me siento más viva de lo que me sentí en décadas. «Señora», dice un camarero joven en un café donde paro para un descanso. «¿Está sola? ¿Puedo recomendarle un plato especial?» Sonrío ante la amabilidad del extraño. «Sola pero no solitaria», respondo, viajando, descubriendo, viviendo finalmente. Él sonríe como si entendiera algo profundo en esa distinción. Tomo fotos, no muchas, porque prefiero estar presente realmente viviendo los momentos en vez de solo documentándolos, pero algunas para compartir con Sofía, para mostrarle que nunca es tarde para las aventuras. En Barcelona me siento en la playa, viendo el sol ponerse sobre el Mediterráneo, y lloro no de tristeza, sino de pura alegría, de gratitud por todavía estar aquí, todavía capaz de experimentar la belleza, todavía teniendo tiempo para vivir, aunque sea menos tiempo del que desperdicié siendo invisible. Gracias, susurro, no sabiendo exactamente a quién, tal vez al señor Vega que estableció el premio, tal vez al universo, tal vez a mí misma, por sobrevivir lo suficiente para este momento. Gracias por esta segunda oportunidad, por este despertar tardío, pero aún dulce. Cuando vuelvo de viaje, Clara y Fernando están esperando en el aeropuerto con Sofía sosteniendo un cartel que dice «Bienvenida, abuela». El gesto me toma completamente desprevenida y las lágrimas llenan mis ojos porque este nivel de esfuerzo, de consideración, es nuevo y precioso. «¿Cómo fue el viaje?», pregunta Fernando tomando mi maleta. «Cuéntanos todo, queremos oír cada detalle». Pasamos la cena en mi apartamento con comida que Clara preparó mientras cuento sobre la Sagrada Familia, sobre el Prado, sobre las playas y las calles antiguas, y veo genuino interés en sus ojos, no educación forzada, sino curiosidad real. «Quiero ir a España también», declara Sofía. «Cuando sea mayor quiero viajar como tú, abuela». Sonrío acariciando su cabello. «Y lo harás, querida», prometo. «El mundo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas». Después de que se van, me siento rodeada por los souvenirs baratos que compré: una bufanda colorida, unas castañuelas tontas, un imán de refrigerador, y me siento plena de una forma que el dinero solo nunca podría comprar. La relación con mis hijos todavía es un trabajo en progreso. Todavía hay momentos de tensión, de viejos patrones tratando de resurgir, pero también hay progreso real, esfuerzo genuino, un cambio lento pero visible. Tal vez nunca sea perfecto. Digo en voz alta al apartamento que ahora parece un hogar. Tal vez siempre habrá cicatrices de los años de negligencia, pero estamos intentando, estamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo, y eso es más de lo que tenía hace 6 meses, cuando me desperté en mi cumpleaños completamente sola, completamente olvidada. Miro la foto enmarcada de Sofía y yo, haciendo galletas, el artículo de periódico amarillento en la pared. La vida que construí en estos pocos meses, y siento no arrepentimiento por los años perdidos, sino gratitud por los años que quedan, y cómo elijo vivirlos completamente, auténticamente, sin pedir disculpas, y rodeada finalmente por personas que me valoran no por lo que puedo dar, sino por quien soy. 6 meses después de recibir el premio, me despierto una mañana y me doy cuenta de que por primera vez en una década no siento el peso inmediato de la soledad o la invisibilidad. El apartamento está silencioso, pero es un silencio pacífico, no vacío, porque sé que el teléfono sonará pronto. Clara llamando para el check-in matutino que se ha convertido en rutina. «Buenos días, mamá», dice ella alegremente cuando atiendo.
¿Cómo dormiste? ¿Tienes planes para hoy? Conversamos por 15 minutos sobre nada particularmente importante, el libro que estoy leyendo, la serie, que está viendo sus planes de traer a los niños a cenar el fin de semana, pero es la conversación la que importa, no el contenido, la conexión regular que hemos establecido. Fernando ha sido igualmente consistente, apareciendo con Sofía cada semana, a veces trayendo a su esposa, también a quien antes raramente encontraba. Lamento no haber hecho el esfuerzo antes, Lucía, dijo Ana, mi nuera, recientemente. Dejé que Fernando controlara la relación familiar, pero me doy cuenta ahora de que fue un error. Sofía merecía conocerte, yo merecía conocerte. Aprecio la honestidad, y gradualmente estamos construyendo nuestra propia relación, no solo a través de Fernando. En la escuela, las becas que establecí han cambiado vidas tangibles, medibles, no solo Carlos, sino 5 estudiantes ahora yendo a la universidad que habrían abandonado la educación después de la secundaria sin soporte financiero. Estás creando un legado, Lucía, dice María. No solo la memoria de una buena maestra, sino un impacto continuo que te sobrevivirá por generaciones. Pensar en eso me llena de una satisfacción profunda, porque siempre quise que mi vida tuviera significado que importara más allá de mi existencia individual. Recibo una invitación inesperada para hablar en una conferencia nacional de educación sobre la dedicación a la enseñanza y superar los desafíos de recursos limitados. ¿Yo? Pregunto incrédula cuando la organizadora llama. Soy solo una maestra jubilada, no una académica, no una experta. Ella ríe gentilmente. Usted es exactamente lo que necesitamos, la voz del frente de batalla, alguien que vivió la realidad, no solo estudió la teoría. Acepto nerviosamente, porque a los 76 años, hablar para cientos de educadores en una conferencia nacional no era algo que imaginaba hacer. Preparo el discurso con ayuda de María, enfocándome no en la teoría educativa, sino en la realidad de enseñar con corazón, cuando los recursos son escasos. El día de la conferencia, Clara insiste en venir para apoyo moral. Quiero estar allí, mamá, dice. Quiero verte brillar. Quiero finalmente realmente entender el trabajo al que dedicaste tu vida. En el escenario, mirando al mar de profesores jóvenes y viejos, siento el nerviosismo derretirse mientras comienzo a hablar sobre por qué elegí la enseñanza, sobre los niños que cambiaron mi vida, tanto como espero haber cambiado las suyas. Enseñar no es solo una profesión, digo con voz ganando fuerza. Es una vocación, es un compromiso diario con la creencia de que cada niño, independientemente de su circunstancia, merece la oportunidad de aprender, de crecer, de convertirse en más de lo que las estadísticas sugieren que es posible. Hablo sobre Miguel, que era considerado lento, pero solo necesitaba a alguien que creyera en él, ahora un ingeniero exitoso, sobre Carla, que venía de un hogar violento, pero encontró seguridad y esperanza en los libros que le di. Cada uno de ustedes, continúo mirando alrededor de la sala, tocará cientos de vidas a lo largo de su carrera y no siempre recibirá reconocimiento, no siempre recibirá agradecimientos. Ciertamente, no recibirá la compensación financiera adecuada, pero sepan que el trabajo que hacen importa más de lo que la sociedad reconoce. La ovación cuando termino es abrumadora, y veo lágrimas en los ojos de muchos profesores que claramente necesitaban oír esa validación tanto como yo la necesitaba décadas atrás. Clara me abraza fuerte después. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», susurra. «Finalmente entiendo por qué elegiste este camino, por qué sacrificaste tanto». Las palabras que esperé décadas para oír finalmente dichas, y aunque llegan tarde, todavía calientan mi corazón de forma profunda. Después de la conferencia, una joven profesora se acerca tímidamente. «Señora Morales», dice, «estoy en mi 2º año de enseñanza y ya estoy agotada, ya cuestionando si puedo continuar, pero su discurso me recordó por qué comencé». Tomo sus manos jóvenes, sin marcas de tiempo. Habrá días difíciles, admito honestamente. Días en que te preguntarás si la diferencia que haces es real, pero confía en mí, es real. Cada niño que aprende a leer,
cada alumno que cree en sí mismo por primera vez, cada vida ligeramente mejorada por tu cuidado, todo eso importa incluso cuando nadie aplaude. Ella asiente con lágrimas en los ojos, y me veo en ella décadas atrás, llena de ideales, pero asustada por las realidades de un sistema que no valora adecuadamente a los educadores. Si yo pude hacerlo por 40 años y sobrevivir para ser reconocida, digo sonriendo, tú también puedes. Confía en el proceso, confía en ti misma, y cuando se ponga difícil, recuerda por qué comenzaste. Más tarde, esa noche revisando el día, me doy cuenta de que el reconocimiento que recibí me ha dado una plataforma, una voz que nunca tuve antes, y tengo la responsabilidad de usarla no solo para mi beneficio, sino para elevar a otros educadores, para abogar por un sistema que necesita reforma desesperadamente. Los meses se transforman en una rutina nueva, cómoda, llena de conexiones que antes faltaban. Sofía pasa cada fin de semana alterno conmigo y estamos creando memorias que atesoraré por los años que me quedan. «Abuela», pregunta ella mientras leemos juntas un sábado, «¿por qué no viste a papá y a tía Clara por mucho tiempo antes?» Es una pregunta que sabía que vendría eventualmente. A veces las personas se pierden, explico cuidadosamente. Se ocupan tanto con sus propias vidas que olvidan cuidar las relaciones que importan, pero lo importante es que encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Ella considera eso, después asiente satisfecha. Fernando, que oye desde la cocina, entra con ojos húmedos. «Gracias, mamá», dice, «por darnos la oportunidad de arreglarlo, por no renunciar a nosotros, incluso cuando merecíamos que renunciaras». Lo abrazo este hijo, que por tanto tiempo me trató como opcional, y siento un perdón real no forzado fluir a través de mí, porque aunque los años perdidos no pueden ser recuperados, los años futuros pueden ser diferentes si todos continúan intentando. Clara organiza una cena familiar para mis 76 cumpleaños, un contraste marcado con el año anterior, cuando me desperté para el silencio y el olvido. La mesa está llena. Clara, Fernando, sus cónyuges, mis 4 nietos, María y varios exalumnos que se han convertido en amigos cercanos. El año pasado, en esta época, digo cuando me piden un discurso, me desperté sola en un apartamento pequeño, sin mensajes, sin llamadas, pensando que mi familia había olvidado completamente que existía. Hago una pausa mirando alrededor de la mesa. Y lo habían olvidado. Continúo viendo a Clara y Fernando encogerse ligeramente. Pero a veces el olvido es un despertar, a veces tocar fondo es necesario para reconstruir sobre una fundación más fuerte. Este año, continúo con voz embargada de emoción, me despierto rodeada de amor, no solo de familia de sangre, sino de familia elegida por conexiones que construí a lo largo de una vida dedicada a servir a otros. Levanto mi copa. Brindo por los 76 años, por las lecciones aprendidas, por las relaciones reparadas, por el reconocimiento tardío pero dulce, y sobre todo, por elegir vivir auténticamente en los años que me quedan. Todos brindan y mientras bebo, veo lágrimas en los ojos de Clara, gratitud en la expresión de Fernando, amor puro en las caras de mis nietos, y siento que finalmente la vida tiene sentido, que el dolor de décadas de invisibilidad fue necesario para apreciar plenamente la visibilidad que ahora tengo. Después de que los invitados se van y estoy sola en el apartamento, que ahora parece un hogar verdadero, miro mi reflejo en el espejo, viendo a una mujer de 76 años, con cabello completamente blanco, arrugas profundas, contando la historia de una vida bien vivida, pero también viendo algo nuevo, un brillo en los ojos que viene de ser valorada, una postura que viene de finalmente conocer mi propio valor, una sonrisa que viene de paz genuina. 76 años, susurro al reflejo. Y finalmente, sé quién soy finalmente, sé lo que merezco. Finalmente estoy viviendo, no solo existiendo. Pienso en el señor Vega, que nunca conocí, que estableció el premio que cambió mi vida, y susurró un agradecimiento al universo, a él, a todos los que contribuyeron al viaje que me trajo de este punto, bajo de hace un año, a este punto alto de hoy, rodeada de amor, reconocimiento y sobre todo paz con quien soy. Y la vida que viví, imperfecta pero significativa, sacrificada pero impactante,
y ahora finalmente también mía, para disfrutar en los años preciosos que quedan. Un año después de recibir el premio, me siento en el balcón de mi apartamento, tomando el café matutino, observando el parque abajo, donde los niños juegan, y siento un contentamiento profundo que solo viene de una vida bien vivida y un amor bien merecido. El teléfono suena y es una invitación inesperada para ser homenajeada en una ceremonia nacional de educación como la educadora del año. ¿Yo? Pregunto incrédula, porque el reconocimiento todavía me sorprende, incluso después de un año de atención. Hay profesores más jóvenes haciendo un trabajo increíble. ¿Por qué yo? La organizadora ríe. Precisamente porque usted representa a generaciones de educadores dedicados, porque su historia resuena, porque a los 76 años todavía hace voluntariado, todavía crea becas, todavía cree en el poder transformador de la educación. Acepto el honor con gratitud mezclada con incredulidad de que la vida que pensé había terminado en oscuridad está floreciendo de maneras nunca imaginadas. Clara ayuda a elegir un vestido para la ceremonia, insistiendo en pagar porque mereces verte tan espectacular como eres. Fernando organiza el transporte y Sofía insiste en hacer el discurso introductorio. Quiero que todos sepan cuán increíble eres, abuela, dice practicando frente al espejo. La ceremonia es transmitida nacionalmente y cuando subo al escenario para aceptar el premio, veo no solo a mi familia en la primera fila, sino a cientos de exalumnos que viajaron para estar presentes. Señora Morales, dice el ministro de Educación, entregándome el trofeo, representa lo mejor de nuestra profesión, el sacrificio sin autopromoción, la excelencia sin expectativa de reconocimiento, el amor por el aprendizaje que trasciende la compensación inadecuada. Miro a la audiencia, a las cámaras, a mi familia, y siento el peso del momento no como una carga, sino como una validación de las elecciones que hice. Cuando elegí la enseñanza a los 20 años, comienzo mi discurso de aceptación. Mi familia cuestionó mis amigos, sugirieron alternativas más lucrativas, pero yo sabía profundamente que la educación era mi llamado. Hago una pausa dejando que las palabras se asienten. 40 años en aulas con recursos inadecuados, salarios insuficientes, reconocimiento escaso me enseñaron que el valor real no viene de la nómina, sino de las vidas tocadas. Gesticulo hacia los exalumnos en la audiencia. Estos adultos exitosos una vez fueron niños, que la sociedad había descartado pobres, con dificultades, marginados, pero la educación les dio la oportunidad de reescribir sus narrativas, de desafiar las expectativas de convertirse en más. Mi voz se quiebra ligeramente. No lo hice sola. Cada profesor que ha dedicado su carrera a servir, en vez de acumular, merece este reconocimiento y acepto en nombre de todos los que eligen la vocación sobre el lucro, el propósito sobre el prestigio, el amor por aprender sobre la facilidad de enseñar a la élite. La ovación es ensordecedora y veo a profesores en la audiencia llorando porque mis palabras validan los sacrificios silenciosos que hacen diariamente. Después de la ceremonia, estoy rodeada por la prensa, por admiradores, por educadores queriendo fotografías, pero el momento más precioso viene cuando Sofía me abraza fuerte susurrando: «Te amo, abuela, estoy tan orgullosa de ti». La niña que apenas conocía hace un año, ahora expresando amor puro, no contaminado por años de negligencia, porque estamos construyendo una relación fresca sobre una fundación de presencia genuina. Clara y Fernando se quedan atrás esperando su turno, y cuando finalmente me alcanzan, ambos están llorando. «Perdónanos, mamá», dice Clara, «por todos los años que no vimos esto, que no valoramos esto, que te tratamos como opcional cuando deberías haber sido prioridad». «Ya los perdoné», respondo honestamente, porque mantener rencor envenenaría la alegría del presente. Y más importante, aprendí que puedo ser feliz con o sin la aprobación de ustedes, que construí una vida significativa rodeada por personas que me valoran. No es un rechazo, sino una afirmación de independencia, de fuerza, que no necesitan validar porque viene de adentro. Fernando asiente entendiendo. «Y estamos agradecidos de que nos permitas ser parte de esta vida», dice. «Que no nos excluyeras permanentemente cuando merecíamos exactamente eso». Sonrío porque su crecimiento también es real.
También importa, también es parte de la curación colectiva. Los meses siguientes continúan trayendo oportunidades: escribir una columna sobre educación para un periódico nacional, servir en un comité consultivo para la reforma educativa, viajar a conferencias, compartiendo experiencias. Te has convertido en una voz nacional, Lucía, dice María con admiración, de profesora olvidada a defensora reconocida en solo un año. Niego con la cabeza, todavía ajustándome a la rapidez con que la vida cambió, pero también abrazando las oportunidades, porque a los 76 años no sé cuánto tiempo me queda y me niego a desperdiciar un momento siendo tímida o dudando de mi propio valor. La columna semanal que escribo se enfoca en las realidades de enseñar en comunidades pobres, en la necesidad de reforma sistémica, en historias de profesores extraordinarios, haciendo un trabajo imposible con recursos inadecuados. Leo cada carta de respuesta. Profesores agradeciéndome por darles voz, padres, compartiendo cómo los educadores cambiaron las vidas de sus hijos estudiantes, diciendo que los artículos los inspiraron a considerar la enseñanza como carrera. Sus palabras importan, escribe una joven profesora. En un sistema que frecuentemente nos hace sentir invisibles, usted nos recuerda que somos vistos, que importamos, que el trabajo que hacemos tiene valor incluso cuando no somos adecuadamente compensados. El segundo aniversario desde el premio es celebrado no solo con la familia, sino con la comunidad entera, la escuela, organizando un evento de agradecimiento donde cientos aparecen. Lucía, dice Miguel ahora liderando una organización de exalumnos, usted nos enseñó que la circunstancia de nacimiento no determina el destino, que con educación y creencia todo es posible. Uno tras otro, exalumnos comparten historias de cómo impacté sus vidas: el médico que era considerado sin esperanza, la abogada que vino de un hogar violento, el profesor que fue inspirado por mi ejemplo. Cada uno de ustedes, respondo cuando es mi turno de hablar, es prueba viva de que la educación transforma, de que creer en el potencial de un niño puede cambiar la trayectoria entera de una vida. Miro los rostros jóvenes y viejos, todos conectados por el hilo común de haber pasado por mi aula en algún punto a lo largo de 40 años. Ustedes me dieron tanto como yo les di a ustedes, continúo. Me enseñaron sobre resiliencia, sobre esperanza, sobre el poder transformador de creer en alguien cuando nadie más cree. Sofía, ahora con 8 años, lee un poema que escribió sobre su abuela, que nunca dejó de enseñar incluso cuando estaba jubilada, incluso cuando era rica, incluso cuando podría haber elegido una vida fácil. Ella elige el amor. Lee con voz clara. Elige servir, elige creer que cada niño merece una oportunidad, y por eso ella es mi heroína. Lágrimas corren libremente porque de la boca de una niña que apenas conocía hace 2 años, oír que soy una heroína es una validación que ningún premio puede igualar. Cuando el evento termina, cuando los últimos invitados se van, me siento en el sillón cómodo, en el apartamento que ahora está lleno de memorias de risa, de amor, y reflexiono sobre el viaje imposible de olvidada a celebrada de sola, a rodeada de invisible a vista. 78 años pronto, susurro mirando el calendario marcando el cumpleaños acercándose. Y la vida está más completa ahora que lo estaba a los 20, a los 40, a los 60. No porque tenga dinero, aunque la comodidad financiera es una bendición, sino porque finalmente vivo auténticamente rodeada por personas que me valoran, haciendo un trabajo que importa, dejando un legado que sobrevivirá a mi cuerpo envejecido. El teléfono suena y es Clara llamando solo para decir buenas noches, la rutina que establecimos, que nunca pierde significado, porque recuerdo tan vívidamente cuando el teléfono permanecía silencioso por meses. Te amo, mamá, dice antes de colgar. Gracias por no renunciar a mí, a nosotros, por darnos la oportunidad de ser la familia que siempre debimos haber sido. Las palabras calientan mi corazón mientras me preparo para dormir en la cama cómoda, en el cuarto seguro, en la vida que hace 2 años no podía imaginar sería mía. Gracias. Susurro al universo, al señor Vega, a cada persona que contribuyó a este viaje. Por el segundo acto, por el reconocimiento tardío pero dulce, por probar que nunca es demasiado tarde para que la vida cambie, para ser vista, para importar.
Duermo pacíficamente sabiendo que mañana traerá más conexiones, más oportunidades, más vida vivida plenamente, auténticamente, gratamente. No a pesar de la edad, sino por la perspectiva que 78 años han traído del entendimiento que viene solo de sobrevivir décadas de altos y bajos, y emerger no rota sino fortalecida, no amargada, sino agradecida, no invisible, sino finalmente brillantemente vista. La primavera trae flores al parque debajo de mi balcón, y también trae una noticia que altera la vida nuevamente, un pequeño bulto encontrado en una mamografía de rutina que el médico dice necesitar investigar. A los 78, dice él gentilmente. Estos hallazgos son comunes, no entre en pánico hasta que sepamos más. Pero sentada sola en el consultorio, esperando más pruebas, siento miedo no de morir, sino de no tener tiempo suficiente de finalmente tener una vida que vale la pena vivir solo para que sea cortada prematuramente. Llamo a Clara, porque esta vez no lo escondo, no finjo que todo está bien. Mamá. Su voz tiembla cuando le cuento. Voy contigo a la próxima consulta, no estás sola en esto. Una promesa simple, pero profunda, porque representa el cambio fundamental de la relación de yo siempre gestionando sola a finalmente tener el apoyo que la familia debería proveer. La biopsia revela cáncer en etapa inicial tratable, pero aterrador de todos modos. Con cirugía y tratamiento, explica el oncólogo. El pronóstico es excelente, pero será un viaje agotador especialmente a su edad. Clara sostiene mi mano durante la consulta entera, tomando notas, haciendo preguntas, siendo la defensora que nunca fue antes. Fernando insiste en venir a la próxima consulta, trayendo una lista de preguntas investigadas, y ambos mis hijos anteriormente ausentes, ahora completamente presentes, de maneras que validan los cambios que han hecho a lo largo de los últimos 2 años. No tienes que hacer esto sola, mamá, dice Fernando. Vamos a estar aquí en cada consulta, cada tratamiento, cada momento difícil, porque es lo que la familia hace, y lamentamos profundamente no haber sido esa familia antes. La cirugía es programada, y mientras espero en el cuarto de hospital, la víspera del procedimiento, el cuarto se llena con visitantes exalumnos. María, otros profesores, incluso la reportera que cubrió la historia original, queriendo hacer seguimiento. Está luchando nuevamente, señora Morales, dice ella. Esta vez no contra un sistema educativo injusto, sino contra una enfermedad, y sabemos que vencerá, porque es lo que hace, supera, persevera, triunfa. Sonrío débilmente, porque el miedo es real, pero también lo es el consuelo de estar rodeada por tanto amor, tanto apoyo, después de décadas de soledad. Clara duerme en una silla incómoda, al lado de la cama, negándose a ir a casa. Pasé mucho tiempo lejos, dice cuando insisto en que descanse adecuadamente. No voy a perder más tiempo, no ahora cuando puede ser precioso. La cirugía es exitosa, el médico removiendo el tumor completamente, pero la recuperación a los 78 es brutal, el cuerpo que sobrevivió casi 8 décadas ahora, luchando por sanar de la invasión necesaria. Fernando trae a Sofía a visitar y verme en la cama de hospital, débil conectada a máquinas, la asusta, pero también le enseña una lección valiosa. La abuela está enferma, explica Fernando, pero está luchando y vamos a ayudarla a ponerse fuerte nuevamente porque es lo que la familia hace, se cuida el uno al otro. Sofía asiente seriamente, después sube cuidadosamente a la cama, abrazándome gentilmente. «Vas a estar bien, abuela», susurra con la certeza de una niña. «Porque eres fuerte, porque tienes gente que te ama, porque todavía tienes cosas que enseñar». Lágrimas corren porque de la boca de una niña viene la verdad simple que necesito oír, que vale la pena luchar, que la vida que reconstruí en los últimos 2 años vale cada momento difícil por delante. La recuperación en casa es lenta, físicamente agotadora, pero emocionalmente curativa, mientras la familia que reconstruimos es probada y demostrada fuerte. Clara viene diariamente cocinando, limpiando, simplemente sentándose conmigo durante las horas difíciles después de la quimioterapia cuando la náusea es insoportable. «Tú hiciste esto por mí cuando era niña enferma», dice sosteniendo un cuenco mientras vomito. «Déjame finalmente retribuir, déjame ser la hija que siempre debí haber sido».
Fernando gestiona las citas médicas, asegurándose de que sigo el tratamiento adecuadamente, que tomo los medicamentos en los horarios correctos, que no minimizo los síntomas como es tendencia de las personas mayores a hacer. María organiza un sistema donde los profesores traen comidas, asegurando que siempre tengo comida nutritiva sin esfuerzo. Miguel y otros exalumnos crean un fondo para gastos médicos. Aunque los 8 millones cubren los costos, fácilmente el gesto es sobre amor, no necesidad financiera. Usted nos enseñó a cuidarnos el uno al otro, explica Miguel. Ahora déjenos cuidar de usted. Los meses de tratamiento pasan lentamente, el cabello que se estaba volviendo blanco cae completamente dejándome calva, pero extrañamente liberada de la vanidad que nunca pensé que tenía. Pareces una guerrera, dice Sofía, tocando mi cabeza lisa con admiración infantil, como una superheroína que lucha contra el mal. Compra un pañuelo colorido que insiste en que use, y cuando me miro en el espejo veo no la enfermedad, sino la fuerza. No una víctima, sino una luchadora, no el fin, sino la continuación de una vida que vale la pena vivir completamente. El oncólogo finalmente declara que el tratamiento funcionó, que el cáncer fue vencido, que aunque la vigilancia continua es necesaria, puedo retomar la vida normal. Normal, repito la palabra extraña, porque la vida que tengo ahora no tiene nada de normal comparada con las décadas que vinieron antes. Creo que puedo hacer normal. Celebramos con una cena familiar tranquila, no una gran fiesta, porque el cuerpo todavía se está recuperando, pero la intimidad del momento es perfecta. Luchaste 2 batallas en estos últimos años, mamá, dice Clara levantando la copa. Primero por la visibilidad, por el reconocimiento que siempre mereciste, y ahora por la salud, por la vida que finalmente estás disfrutando. Asiento sonriendo, porque ambas batallas valieron la pena, ambas victorias son dulces. Y venciste en ambas, añade Fernando, porque es exactamente quien siempre has sido, fuerte, resiliente, negándote a rendirte incluso cuando habría sido más fácil. Miro alrededor de la mesa a la familia que reconstruimos, al amor que cultivamos, a la relación que casi perdimos, pero salvamos en el último momento posible, y siento una gratitud profunda, no a pesar del viaje difícil, sino por causa de él, porque la adversidad reveló la verdad, forzó la honestidad, creó la oportunidad para la curación real. 80 años pronto, digo en voz alta, probando el número que parecía imposible cuando estaba más enferma. 80 años, y cada uno de ellos ha contribuido a quien soy hoy, maestra, madre, abuela, sobreviviente, y finalmente, una persona que sabe su propio valor, que exige ser vista, que se niega a aceptar menos de lo que merece. Sofía aplaude como si acabara de decir algo profundo, y tal vez lo hice algo que me llevó casi 8 décadas aprender, pero ahora sé, con certeza absoluta. Viviré cada año que me queda, continúo, completamente, auténticamente, gratamente rodeada por el amor que merecí siempre, pero que solo recientemente reclamé, porque la lección más importante que aprendí no vino de 40 años enseñando, sino de 2 años siendo enseñada por el universo, que estableció el premio, que lo cambió todo, que me forzó finalmente a ver qué importo, que merezco, que valgo, no por lo que hago por otros, sino simplemente por quién soy. 2 años después del titular de periódico que lo cambió todo, me despierto en mi 80 cumpleaños, no para el silencio, sino para el teléfono ya sonando con mensajes de feliz cumpleaños, llenando la pantalla. Me levanto lentamente, porque el cuerpo de 80 años se mueve diferente que el cuerpo de 78, pero la sonrisa es inmediata, genuina, porque la vida es completamente diferente de esa mañana terrible hace 2 años, cuando me desperté invisible, olvidada, sola. El balcón donde tomo el café matutino está decorado con globos. Clara aparentemente entró temprano usando la llave extra que le di, símbolo de confianza reconstruida. «Feliz cumpleaños, mamá», dice ella, saliendo de la cocina con una bandeja de café y panes dulces caseros. 80 años, y cada uno de ellos más precioso que el anterior. La abrazo fuerte, esta hija, que casi perdí por negligencia mutua, pero que recuperamos a través de honestidad dolorosa y esfuerzo consistente. Gracias por recordar, digo medio bromeando, medio serio,
por aparecer, por estar presente, por ser la hija que siempre necesité. Ella ríe, pero también las lágrimas llenan sus ojos. ¿Cómo podría olvidar? Responde. Cuando tú me enseñaste a través de tu propio ejemplo que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para ser mejor. Pasamos la mañana juntas, solo conversando sobre todo y nada, el tipo de intimidad que construimos lentamente a lo largo de 2 años, de aparecer consistentemente, de estar presente, de elegir la conexión sobre la conveniencia. Fernando llega al mediodía con Sofía, ahora casi 10, y mis otros 3 nietos que finalmente conozco bien. Abuela. Sofía corre abrazándome cuidadosamente porque sabe que el cuerpo de 80 años es frágil. Hice algo especial para ti en la escuela. Me entrega un libro hecho a mano titulado Mi abuela la heroína, lleno de dibujos e historias sobre el tiempo que hemos pasado juntas, sobre las lecciones que he aprendido sobre por qué me ama. Leyendo cada página cuidadosamente decorada, las lágrimas corren porque hace 2 años, esta niña apenas me conocía, ahora me ve como una heroína, no por el premio o el dinero, sino por quien soy como abuela presente, amorosa, invertida. 80 años, digo en voz alta durante la cena de cumpleaños, rodeada por familia y amigos que llenan el apartamento. Cuando tenía 20, no podía imaginar llegar aquí cuando tenía 40. Estaba demasiado enfocada en sobrevivir para pensar en el futuro. Cuando tenía 60, estaba resignada a envejecer invisible y sola. Hago una pausa mirando alrededor de la sala. Pero aquí estoy, continuó. No solo sobreviviendo, sino prosperando, no invisible, sino vista, no sola, sino rodeada por el amor que merecí siempre, pero que solo aprendí a exigir en los últimos años. María levanta su copa. Por Lucía, brinda, que enseñó a generaciones que la educación transforma, que la dedicación importa, que nunca es tarde para el reconocimiento, para el cambio, para los recomienzos. Todos brindan, y mientras bebo, siento no solo gratitud, sino una validación profunda de las elecciones de vida, de los sacrificios que parecían pasar desapercibidos, pero que estaban construyendo un legado invisible hasta que fue hecho visible por el premio que lo cambió todo. La tarde trae una sorpresa. Miguel organizó una reunión de exalumnos a lo largo de 40 años y mi apartamento se llena con adultos de todas las edades que una vez fueron niños en mis aulas. Cada uno de nosotros, dice Miguel dirigiéndose al grupo, está aquí porque la señora Morales creyó en nosotros cuando nadie más lo hacía, porque dedicó su vida no a acumular riqueza, sino a enriquecer vidas, y hoy celebramos no solo 80 años, sino un legado que continuará por generaciones. Uno tras otro comparten historias, algunas que recuerdo, otras que olvidé, porque a los 80 la memoria no es lo que solía ser, pero cada historia es un testimonio de una vida vivida con propósito, con significado, con un impacto que trasciende las medidas tradicionales de éxito. Cuando finalmente todos se van, cuando el apartamento está quieto, nuevamente me siento con Clara y Fernando, que se quedaron para ayudar a limpiar, pero realmente solo para prolongar el tiempo juntos. ¿Saben qué es lo más extraño? Digo mientras descansamos exhaustos pero felices. No es el dinero, no es el reconocimiento, aunque ambos son maravillosos. Es esto, ustedes dos, aquí eligiendo quedarse, en vez de siempre buscar una excusa para irse. Clara toma mi mano arrugada, marcada por la edad y la vida. Lo lamento tanto, mamá, dice por 100ª vez, pero nunca envejece, porque la sinceridad es real. Por todos los años desperdiciados, por todos los cumpleaños olvidados, por tratarte como opcional, cuando deberías haber sido prioridad. Aprieto su mano. Ya los perdoné, le recuerdo gentilmente. Y más importante, usamos los últimos 2 años para construir algo nuevo, algo real sobre las ruinas de lo que fue. Fernando asiente concordando. Tú nos enseñaste, mamá, dice, que nunca es tarde para cambiar, que reconocer un error y trabajar para arreglarlo vale más que fingir que el error nunca sucedió. Sonrío porque su crecimiento es tan real como el mío, porque la curación es colectiva, no solo individual. Estos 2 años, digo finalmente, desde el periódico, desde el premio, desde finalmente ser vista, han sido el mejor regalo que el universo podría dar.
No porque me volví rica, aunque la comodidad financiera es una bendición, sino porque me forzó finalmente a reconocer mi propio valor, a exigir ser tratada adecuadamente, a negarme a aceptar la invisibilidad como el precio de envejecer. Miro mi reflejo en la ventana oscura viendo a una mujer de 80 años con cabello blanco fino, creciendo de vuelta después de la quimioterapia, arrugas profundas, contando la historia de 8 décadas, un cuerpo frágil, pero un espíritu fuerte. Y ustedes, continúo mirando a mis hijos, respondieron a la llamada, cambiaron, crecieron, se convirtieron en la familia que siempre necesité. Y eso vale más que 8 millones, vale más que cualquier premio. Esa noche acostada en la cama sola, pero no solitaria, reflexiono sobre el viaje imposible de maestra olvidada, a educadora celebrada de madre descuidada, a abuela amada de invisible, a finalmente gloriosamente vista. 80 años, susurro a la oscuridad. Y solo en los últimos 2, realmente he vivido solo en los últimos 2, entendí que merecer amor no requiere perfección, requiere solo autenticidad que ser vista, no requiere gritar, requiere solo negarse a seguir desapareciendo. Pienso en el señor Vega que nunca conocí, que estableció el premio sin saber que cambiaría la vida de una mujer de 75 años que estaba resignada a envejecer en la oscuridad. Gracias. Susurro sabiendo que él no puede oír, pero diciéndolo de todos modos, por ver valor en la dedicación silenciosa, por crear la oportunidad para el reconocimiento, por darme no solo dinero, sino la validación que necesitaba desesperadamente. Duermo pacíficamente sabiendo que mañana traerá más de lo mismo, las conexiones que construí, las responsabilidades, que abracé la vida, que finalmente es completamente mía, vivida en mis términos, rodeada por personas que me eligen diariamente, así como yo las elijo a ellas. No sé cuántos años me quedan, pienso mientras la conciencia se desvanece hacia el sueño, pero sé que cada uno será vivido completamente, auténticamente, gratamente, no como una profesora olvidada, no como una madre descuidada, sino como Lucía, una mujer de 80 años que aprendió finalmente que nunca es tarde para ser vista, para ser valorada, para ser amada, no por lo que hace o lo que tiene, sino simple, maravillosa y suficientemente por quien es. Y con ese pensamiento final me dejo llevar por el sueño, no preocupada por el futuro, no lamentando el pasado, sino completamente presente en una gratitud profunda por el inesperado segundo acto de una vida que debería haber terminado en invisibilidad, pero que en cambio floreció en reconocimiento, amor y sobre todo una paz profunda de conocer finalmente, irrevocablemente, absolutamente mi propio valor.